En Venezuela, por ley, por constitución, llamar a una invasión, apoyar. Caracas arde bajo el sol del trópico. Un laberinto de concreto y desesperanza donde el silencio es un lujo que pocos pueden pagar. De repente el asfalto retumba. Una serpiente de acero negro corta el tráfico con una arrogancia que hiela la sangre. En el centro de esta bestia mecánica viaja Nicolás Maduro, resguardado tras los cristales tintados de una Toyota Land Cruiser 300 de última generación, una fortaleza rodante que promete invencibilidad absoluta. Es brillante, imponente, una obra maestra de la ingeniería japonesa, modificada brutalmente para resistir el apocalipsis. Pero hay una verdad oscura que ningún blindaje nivel VR9 puede ocultar. Una premonición que flota como un fantasma sobre la caravana presidencial cada vez que las ruedas giran. Imaginen por un segundo esa perfección destrozada. El chirrido ensordecedor de 5 toneladas de metal perdiendo el control, desafiando las leyes de la física que no entienden de rangos, de política ni de ideologías. Visualicen el humo negro mezclándose con el olor a cuero quemado y combustible de alto octanaje, mientras la carrocería, antes impenetrable, se retuerce como simple papel de aluminio en una cuneta olvidada. ¿Es posible que la misma armadura diseñada obsesivamente para salvarle la vida sea la que, irónicamente, selle su destino final? Hoy no vamos a hablar simplemente de un vehículo de lujo adquirido bajo la mesa. Vamos a diseccionar una profecía mecánica. Vamos a entrar en la cabina de la muerte para entender por qué, a veces, el peso del miedo es más letal que cualquier bala de francotirador. En las entrañas del Palacio de Miraflores, el aire es perpetuamente denso, cargado de una electricidad estática que huele a conspiración antigua y a café rancio. Nicolás Maduro Moros no es simplemente un mandatario en funciones. Se ha convertido en el prisionero más custodiado de América Latina. Un hombre que vive en una paradoja existencial constante. Alguna vez, en una vida que parece haber sucedido en otra galaxia, sus manos callosas sostenían el volante desgastado de un autobús del metro de Caracas, controlando una máquina al servicio del pueblo, expuesto al calor, al ruido y a la realidad de la calle. Hoy, esas mismas manos, ahora manicuradas y adornadas con relojes que cuestan más que el presupuesto anual de un hospital rural, tiemblan imperceptiblemente al firmar decretos, buscando aferrarse a algo sólido en un mundo donde la lealtad es tan volátil como la gasolina en el mercado negro. La transformación de chofer sindicalista a presidente obrero ha traído consigo una paranoia que no es infundada, sino una respuesta biológica a un entorno hostil donde cada sombra en los pasillos del poder podría ocultar una daga. Para entender la obsesión de Maduro con sus vehículos, primero debemos diseccionar la psicología del asedio. Desde el intento de magnicidio con drones explosivos en la avenida Bolívar en 2018, la psique del líder venezolano se fracturó irreparablemente. Ese día, el cielo, que siempre había sido un símbolo de libertad, se convirtió en una amenaza mortal. La tierra firme dejó de ser segura. El único lugar donde este hombre siente que su respiración le pertenece, donde el latido de su corazón se sincroniza con una falsa sensación de calma, es dentro de la cabina hermética de un vehículo blindado. El automóvil dejó de ser un medio de transporte para convertirse en una extensión de su cuerpo, un útero de acero y vidrio balístico, diseñado para aislarlo de la miseria que gobierna y de los enemigos que ha cosechado. La riqueza que ostenta el régimen no se mide solo en las reservas de oro del arco minero, sino en esta flota de bestias motorizadas que esperan en el garaje presidencial, listas para evacuarlo o protegerlo al menor indicio de colapso. Es fascinante observar cómo el poder absoluto distorsiona la relación de un hombre con la máquina. Maduro ya no conduce. Él es transportado, tratado como una carga de alto valor, un paquete nuclear inestable que no puede ser tocado por la realidad exterior. Su deseo de poseer lo mejor, lo más grande y lo más resistente, no nace de la pasión de un coleccionista de autos clásicos, sino del instinto de supervivencia de un animal acorralado. Él exige la Toyota Land Cruiser no por su estética, sino por su reputación legendaria de indestructibilidad. Ve en la ingeniería japonesa un aliado más fiel que sus propios ministros. Mientras el país se desmorona pieza por pieza, sufriendo apagones masivos y escasez crónica, la caravana presidencial brilla con una pulcritud ofensiva, avanzando como un dios mecánico
indiferente al sufrimiento de los mortales que observan desde las aceras rotas. Esta desconexión crea un perfil psicológico peligroso. El líder comienza a creerse invulnerable, confundiendo la seguridad que le proporciona el chasis reforzado con una inmortalidad política y física. Se rodea de anillos de seguridad concéntricos, donde el vehículo principal es el núcleo sagrado, un trono móvil desde el cual proyecta su autoridad. Pero hay una trampa en esta dependencia tecnológica. Al encerrarse en estas cápsulas de lujo y seguridad extrema, Maduro ha perdido el contacto sensorial con el asfalto, con la vibración real del camino. Ha cambiado la intuición del conductor callejero por la complacencia del pasajero VIP. Y es precisamente en esa burbuja de silencio artificial, con el aire acondicionado a 18 grados y los asientos de cuero envolventes, donde la percepción del riesgo se adormece fatalmente. Él cree que controla la máquina, que el poder del Estado se traduce en el dominio de la física, sin entender que al blindarse contra el mundo, también se ha cegado ante las fallas mecánicas y humanas que se gestan bajo el capó. La arrogancia del ícono radica en pensar que el acero puede detener al destino, y es esa misma arrogancia la que lo empuja, día tras día, a subir a una bestia que, bajo ciertas condiciones, podría convertirse en su tumba más lujosa. Para comprender la magnitud del peligro que acecha en cada curva, es imperativo diseccionar primero la anatomía de la bestia. La Toyota Land Cruiser Serie 300, presentada al mundo como la sucesora de la legendaria Serie 200, llegó con la promesa de redefinir la robustez. En su versión civil, salida de la fábrica en Japón, es una maravilla de la ingeniería moderna, basada en la plataforma GAF, diseñada para conquistar dunas y atravesar ríos con la elegancia de un diplomático. Pero la unidad que transporta a Nicolás Maduro ya no es ese vehículo. Ha sido sometida a una cirugía brutal, una metamorfosis oscura que la ha convertido en un leviatán de guerra disfrazado de transporte ejecutivo. Debajo de esa pintura negra inmaculada, pulida hasta el extremo por un ejército de asistentes, se esconde una intervención técnica que desafía los límites para los que fue concebida, originalmente, por los ingenieros de Toyota City. No estamos hablando de simples accesorios de lujo, sino de una reconstrucción integral donde la seguridad se paga con un precio exorbitante en la física dinámica del vehículo. El corazón que impulsa a este coloso es el motor V35A FTS, un V6 biturbo de 3,5 litros que, sobre el papel, entrega una potencia formidable de 409 caballos de fuerza y 650 Nm de torque. Es un propulsor brillante, tecnológicamente avanzado y más eficiente que los antiguos V8 atmosféricos. Sin embargo, en el contexto de la caravana presidencial venezolana, este motor vive en un estado de tortura perpetua. Imaginen por un momento la carga titánica que debe arrastrar. Al chasis original se le han soldado placas de acero balístico de grado militar, superpuestas con precisión quirúrgica para eliminar cualquier brecha balística o punto débil por donde pudiera penetrar un proyectil de alto calibre. Las puertas, que en el modelo estándar se cierran con un suave clic, aquí pesan cientos de kilos cada una, requiriendo bisagras reforzadas de tungsteno industrial que gimen bajo el esfuerzo cada vez que el mandatario entra o sale de su fortaleza. El peso total del vehículo, que debería rondar las 2,5 toneladas, se dispara obscenamente hasta rozar o superar las 5 toneladas. Estamos ante una obesidad mórbida mecánica que el motor debe mover con agilidad, obligando a los turbocompresores a trabajar al rojo vivo, soplando aire comprimido con una furia desesperada para mantener el ritmo de una huida hipotética. Pero el verdadero drama técnico, el detalle que mantiene despiertos a los mecánicos más experimentados en las noches de insomnio, reside en el sistema de suspensión y frenado. Convertir una SUV en un tanque implica una lucha contra la gravedad que nunca se puede ganar del todo. Aunque se instalen amortiguadores de servicio pesado, barras estabilizadoras de mayor diámetro y muelles helicoidales diseñados para carga extrema, el centro de gravedad del vehículo se ha alterado catastróficamente. Al añadir tanto peso en la parte superior, en los cristales multicapa de policarbonato y vidrio que tienen pulgadas de espesor y en el techo reforzado contra ataques de drones, la Land Cruiser se vuelve inherentemente inestable. Se comporta como un péndulo invertido. En una recta es un misil imparable, pero en una maniobra evasiva brusca
esa inercia masiva quiere seguir viajando en línea recta, peleando contra la adherencia de los neumáticos Ram Flat. Estos neumáticos, equipados con anillos de polímero internos para rodar sin aire, son la única conexión entre 5 toneladas de acero y el asfalto caliente y aceitoso de Caracas. La superficie de contacto es ridículamente pequeña para la magnitud de la masa que debe gestionar. Y no podemos olvidar el sistema de frenos. De tener 5 toneladas que se desplazan a 140 km por hora, genera una energía térmica suficiente para fundir metales blandos. Los discos de freno, por más sobredimensionados que sean, brillan como brasas en la oscuridad bajo el uso intensivo. El fading, o fatiga de frenos, es una amenaza constante y silenciosa. Es el momento aterrador en el que el pedal se va al fondo y la máquina simplemente decide no detenerse. Además, este vehículo es una jaula de Faraday rodante, repleta de sistemas de inhibición de frecuencias para bloquear detonadores remotos y señales de telefonía, lo que añade una carga eléctrica brutal al sistema y más peso en baterías auxiliares y generadores. Todo en esta obra maestra es una contradicción. Se ha construido el vehículo más seguro del mundo contra amenazas externas, pero al hacerlo, se ha creado una bomba de tiempo interna. La Land Cruiser 300 de Maduro es un monumento a la paranoia, una catedral de seguridad estática que en movimiento se convierte en una ecuación física no resuelta, esperando el milisegundo exacto en que la velocidad, el peso y una curva mal trazada se alineen para cobrar su precio. Es hermosa, sí, pero es una belleza letal, un depredador que está devorándose a sí mismo desde adentro, kilómetro tras kilómetro. La llegada de estas bestias a suelo venezolano es una historia de espionaje corporativo y contrabando de Estado que merece su propio capítulo. Los anales de la corrupción global. Conseguir una Toyota Land Cruiser 300 en el año de su lanzamiento era una tarea titánica incluso para los magnates legítimos de Wall Street o los jeques del petróleo, debido a la crisis global de microchips y a una lista de espera que superaba los 4 años. Pero para Nicolás Maduro, un paria internacional, con una recompensa de $15 millones por su cabeza, puesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, adquirir este vehículo no era simplemente una compra, era una operación geopolítica de alto nivel, un desafío abierto a las sanciones de la OFAC y una demostración obscena de que su poder trasciende las fronteras de la legalidad occidental. ¿Cómo llega el vehículo más codiciado del planeta a un país desconectado del sistema financiero SWIFT y bloqueado comercialmente por las potencias democráticas? La respuesta yace en una red oscura de triangulaciones financieras y logísticas que convierten a este automóvil en un objeto manchado de pecado mucho antes de que toque el asfalto de Caracas. El rastro de estas camionetas no comienza en un concesionario brillante, sino en las sombras de puertos francos en Dubái o Estambul, nodos logísticos donde el dinero no tiene olor ni procedencia. Es un secreto a voces que estas unidades no se pagan con transferencias bancarias rastreables. Se compran con el sudor y la sangre del arco minero del Orinoco. Imaginen la transacción: lingotes de oro, extraídos ilegalmente destruyendo la selva amazónica y contaminando ríos con mercurio, cargados en aviones privados con destino a Oriente Medio, intercambiados por la ingeniería japonesa más avanzada. Es un trueque medieval en pleno siglo XXI, oro de sangre por acero blindado. Este origen siniestro impregna al vehículo de una energía pesada. Cada tornillo, cada panel de Kevlar, cada chip electrónico ha sido financiado con la devastación de una nación. La Land Cruiser no es solo un coche, es la materialización física del saqueo de Venezuela, un monumento rodante construido sobre la miseria de millones para proteger la vida de uno solo. Cuando el vehículo finalmente aterriza en la base aérea de La Carlota, bajo el manto protector de la noche y custodiado por efectivos de la Guardia de Honor Presidencial, el aire se tensa. No se trata de una entrega de mercancía estándar, se trata de la llegada de un nuevo miembro de la realeza. El momento en que Nicolás Maduro se encuentra por primera vez con la máquina es un ritual de validación casi religioso. Al acercarse a ella, rodeado de generales y asesores que guardan un silencio reverencial, el dictador no ve un medio de transporte, ve un trofeo, ve la prueba irrefutable de que el bloqueo ha fracasado, de que sus aliados en la sombra siguen siendo fuertes y de que él sigue siendo intocable. Al pasar la mano por la carrocería fría y perfecta, recién bajada del avión,
descarga Ilyushin Ogoin 747 de una aerolínea sancionada como Emtrasur, experimenta una descarga de adrenalina que pocos pueden comprender. Es la embriaguez de poseer lo prohibido, el placer narcisista de tener lo que el mundo le ha negado explícitamente. El primer contacto físico con el interior de la camioneta es crucial para sellar este pacto faústico. Al abrir la puerta pesada, esa losa de acero que requiere un esfuerzo muscular consciente, y dejarse caer en el asiento del conductor, Maduro experimenta una transformación sensorial. El olor a cuero virgen, New Car Scent, se mezcla con el aroma estéril y metálico de los polímeros industriales del blindaje. Al cerrar la puerta, el sonido del mundo exterior desaparece por completo. Los gritos de protesta, las cacerolas vacías, las sirenas de una ciudad en colapso se extinguen, reemplazados por un silencio sepulcral, casi de estudio de grabación. En ese aislamiento acústico perfecto, él se siente un dios. Agarra el volante, siente la textura del material premium bajo sus dedos, y por un instante, la ilusión de control es absoluta. Enciende el motor, y el V6 cobra vida con un ronroneo distante, apenas perceptible, una bestia domesticada lista para obedecer sus caprichos. Pero hay algo más en este encuentro, algo que roza lo esotérico. Se rumorea en los círculos de inteligencia y entre los desertores del régimen que estos vehículos no entran en servicio inmediatamente después de su llegada. Antes de unirse a la caravana, pasan por otros talleres, no mecánicos, sino espirituales. En un país donde el sincretismo religioso y la santería han permeado las altas esferas del poder, no es descabellado pensar que la bestia recibe sus propias protecciones. Despojos, rituales en las ruedas, amuletos ocultos en la tapicería o bajo el chasis para desviar el mal de ojo y los proyectiles. Maduro, supersticioso hasta la médula, necesita sentir que la máquina tiene un alma, que está aliada con su destino. Al bajarse del vehículo tras esa primera inspección, la sonrisa en su rostro no es la de un presidente satisfecho con una compra estatal. Es la sonrisa de un niño que ha conseguido el juguete más peligroso de la tienda, ignorando que ese juguete tiene vida propia y que, tal vez, no le tenga la misma lealtad que él imagina. La posesión es total, pero la pregunta flota en el aire viciado del hangar. ¿Es Maduro quien posee a la máquina? ¿O es la máquina, con su carga de karma y corrupción, la que ha comenzado a poseerlo a él? Las catástrofes rara vez ocurren de golpe. Siempre envían emisarios, pequeñas advertencias que, vistas en retrospectiva, gritan con una claridad dolorosa. En el caso de la fortaleza de Nicolás Maduro, los presagios no vinieron en forma de sueños proféticos, sino a través del lenguaje torturado de la mecánica. Semanas antes del día cero, los conductores de la Guardia de Honor, hombres, entrenados para manejar el miedo, pero no para desafiar la física, comenzaron a notar anomalías sutiles que helaban la sangre. No era nada que apareciera en los escáneres de diagnóstico computarizado de Toyota. Era algo más visceral, algo que se sentía en la base de la columna vertebral. Al tomar las curvas cerradas de la Cota 1000 o al descender por las rampas empinadas de Fuerte Tiuna, la Land Cruiser emitía un quejido sordo, un lamento estructural que no debería existir en un vehículo con menos de 5.000 kilómetros. Era el sonido del chasis flexándose más allá de su límite elástico, el grito silencioso de los pernos de la suspensión, luchando por no estallar bajo la compresión de 5 toneladas de arrogancia. La sombra del 4 de agosto de 2018, el día del atentado con drones en la Avenida Bolívar, se cierne pesadamente sobre estos síntomas mecánicos ignorados. Aquel evento cambió para siempre la doctrina de seguridad del régimen, inyectando una dosis letal de paranoia en las especificaciones técnicas de la flota. El miedo a un ataque aéreo llevó a reforzar los techos de los vehículos con placas de acero y compuesto cerámico de un grosor absurdo, diseñadas para resistir explosiones cenitales. Pero al hacerlo, cometieron un pecado capital contra la dinámica vehicular. Elevaron drásticamente centro de gravedad. La camioneta, que ya sufría de obesidad mórbida, ahora tenía una cabeza pesada, inestable, oscilante. Los mecánicos expertos, aquellos viejos zorros que habían mantenido los Cadillacs de la Cuarta República y los samuráis de Chávez, lo veían. Observaban con horror cómo los flancos de los neumáticos Ram Flat se deformaban peligrosamente incluso con el vehículo detenido,
como si la goma misma quisiera rendirse y fundirse con el asfalto para escapar del castigo. Pero en el Palacio de Miraflores, la ciencia a menudo se subordina a la superstición, y aquí es donde el presagio toma un tinte macabro y esotérico. Ante las fallas inexplicables de la electrónica, sensores de proximidad que se activaban sin razón, luces del tablero que parpadeaban como ojos nerviosos, la solución no fue llamar a los ingenieros de Japón, sino a los padrinos de la religión yoruba. Se cuenta en los pasillos oscuros del poder que, en las madrugadas previas a las giras importantes, el garaje presidencial se llena de humo de tabaco y cánticos en lenguas antiguas. Babalaos vestidos de blanco inmaculado rocían aguardiente y sangre de gallo sobre los rines de aleación, atando cintas rojas en los ejes de transmisión y ocultando resguardos de palo monte dentro de los paneles de las puertas blindadas. Intentan proteger con magia lo que la ingeniería ya ha condenado. Es una escena dantesca, la tecnología automotriz más avanzada del siglo XXI, siendo curada con rituales arcaicos, en un intento desesperado por exorcizar los demonios de la traición y el accidente. Sin embargo, el presagio más aterrador fue el silencio humano. El jefe de mantenimiento, un hombre que conocía cada tornillo de esa flota, detectó una microfisura en uno de los brazos de control de la suspensión delantera derecha días antes del evento. Una línea casi invisible, del grosor de un cabello, pero que en metalurgia es la antesala de la fractura catastrófica. Su instinto le gritó que inmovilizara el vehículo, que declarara la unidad no operativa. Pero entonces, la lógica del terror se impuso. ¿Cómo decirle al hombre más poderoso y paranoico del país que su juguete favorito, su cápsula de invencibilidad recién comprada, estaba rota? ¿Cómo explicar que el blindaje que él mismo ordenó estaba matando al carro? El miedo a ser acusado de sabotaje, de ser parte de una conspiración de la CIA para dejar al presidente vulnerable, selló sus labios. El mecánico firmó la hoja de ruta con mano temblorosa, validando la condición óptima del vehículo. Al hacerlo, no firmó un reporte técnico, firmó una sentencia de muerte. El día del viaje, el clima en Caracas era opresivo, con nubes bajas de color plomo que amenazaban con una tormenta eléctrica, cargando el aire de iones pesados. Cuando la caravana encendió los motores, el sonido de las sirenas y las motocicletas de escolta ahogó cualquier advertencia. Final que la máquina pudiera haber dado. Maduro subió al vehículo, confiado en sus cristales de 7 capas y en sus amuletos ocultos, ignorando que debajo de sus pies, la fatiga de materiales había llegado a su punto de no retorno. La Land Cruiser 300 salió del complejo de seguridad brillando como una joya negra, pero para aquellos que sabían mirar, para los que entendían el lenguaje del metal estresado, ya no era un vehículo. Era un ataúd de lujo, rodando hacia su cita ineludible. El destino ya había tirado los dados, y los números eran letales. Solo faltaba que la velocidad y el tiempo hicieran su trabajo sucio en el asfalto mojado. El día marcado por el destino no amanece con el sol brillante del Caribe, sino con un cielo plomizo y opresivo, del color de un hematoma antiguo. Sobre el valle de Caracas se desata una de esas tormentas tropicales bíblicas que transforman las autopistas en ríos de aceite y lodo en cuestión de minutos. El agua golpea el asfalto con violencia, levantando una neblina sucia que reduce la visibilidad a casi cero, borrando las líneas de la carretera y los límites de la cordura. Es el escenario perfecto para una tragedia, el tipo de clima que cualquier jefe de seguridad sensato consideraría una condición roja para cancelar cualquier traslado terrestre. Pero en la agenda del poder, la sensatez es a menudo la primera víctima. Hay una urgencia política ineludible, una reunión secreta en el litoral o un acto de presencia obligatorio para demostrar control. Y la orden desde el despacho presidencial es tajante e irrevocable. La caravana sale, y sale ya. No hay margen para el retraso. El tiempo, en la mente de Nicolás Maduro, es un recurso que él puede doblar a su voluntad, tal como cree doblar la realidad del país. La atmósfera en el patio de salida es de una tensión eléctrica, casi insoportable. Los motores de las camionetas y las motocicletas de alta cilindrada de la escolta rugen al unísono, creando una cacofonía que compite con los truenos. Maduro emerge del edificio rodeado de su anillo de protección cercano,
con el rostro endurecido por el estrés y la prisa. No hay sonrisas para las cámaras hoy, solo una mirada fija en el reloj y un gesto brusco hacia sus ayudantes. Sube a la Toyota Land Cruiser 300 blindada, no con la cautela de quien entra en una máquina peligrosa, sino con la arrogancia de quien se sube a su propiedad privada. Al cerrar la puerta, el mundo exterior, la lluvia, el ruido, el peligro, deja de existir para él. Se acomoda en el asiento trasero derecho, la posición del VIP, y da la orden de marcha. No sabe, o elige ignorar, que al exigir velocidad en estas condiciones, está firmando un pacto suicida con la física. La caravana se lanza a la autopista como una jauría de lobos metálicos. La formación es agresiva, intimidante. Las sirenas aúllan pidiendo paso, y los escoltas motorizados, empapados y cegados por la lluvia, patea los espejos de los coches civiles que no se apartan lo suficientemente rápido. Es una exhibición de fuerza bruta. Pero dentro de la bestia blindada, la realidad es muy diferente. El conductor, un oficial veterano con años de experiencia en manejo defensivo y evasivo, siente el sudor frío correr por su espalda. Sus manos aprietan el volante forrado en cuero hasta que los nudillos se ponen blancos. Él siente lo que el pasajero ignora. La camioneta no responde. Con cada cambio de carril brusco para esquivar el tráfico lento, la masa de 5 toneladas se inclina peligrosamente, tardando una fracción de segundo demasiado larga en recuperar la verticalidad. La suspensión neumática, sobrecargada al límite, lucha por mantener el chasis nivelado, pero la inercia es un enemigo implacable. El vehículo se siente pesado, torpe, como un barco navegando en un mar picado, no como un coche deportivo. El descenso hacia la costa es una trampa mortal conocida como la bajada de Tazón o la autopista Caracas-La Guaira, dependiendo de la ruta elegida. Ambas son pendientes pronunciadas, llenas de curvas peraltadas mal diseñadas y manchas de gasoil dejadas por camiones viejos. Con la lluvia, el pavimento se convierte en una pista de patinaje sobre hielo. Aquí es donde la obra maestra de la ingeniería comienza a perder su batalla. Los neumáticos Ram Flat, diseñados con flancos rígidos para rodar sin aire tras un balazo, son notoriamente malos en adherencia sobre mojado debido a su compuesto duro. No se agarran al asfalto, resbalan sobre él. El conductor lo nota. Siente esa aterradora ligereza en la dirección, esa sensación de flotar que precede al desastre. El hidroplaneo es inminente. Las ruedas delanteras cortan el agua, pero el peso masivo de la parte trasera, cargada con el blindaje extra y los sistemas de oxígeno de emergencia, empuja hacia afuera en cada curva, queriendo adelantar al frente del coche. Es el efecto péndulo, magnificado por la velocidad excesiva que exige el jefe. Dentro de la cabina, Maduro revisa documentos o discute por un teléfono satelital encriptado, totalmente ajeno a la lucha titánica que ocurre a centímetros de sus pies. El aislamiento acústico es tan perfecto que no escucha el siseo de las llantas perdiendo tracción, ni el gemido de los frenos cerámicos que, a pesar de la lluvia, están ardiendo por el uso constante para controlar la bajada. La falsa seguridad es total. Él confía en que el acero lo protege de balas y explosivos, pero ha olvidado que no hay blindaje contra la gravedad. La caravana entra en el tramo más peligroso, una curva cerrada a la izquierda con peralte negativo. El velocímetro marca una cifra que sería imprudente para un sedán ligero y suicida para un tanque de 5 toneladas. El conductor intenta modular el freno, pero el pedal se siente esponjoso, agotado por el calor acumulado. Un destello de pánico cruza sus ojos en el espejo retrovisor. Un instante de comprensión absoluta de que la física ha dejado de negociar. Ya no conducen sobre la carretera. Están surfeando sobre una película de agua y aceite, y la inercia acaba de tomar el control del volante. El último viaje ha dejado de ser un traslado para convertirse en una caída libre. Todo sucede en un lapso de tiempo infinitesimal, una fracción de segundo maldita que el cerebro humano es incapaz de procesar en tiempo real, pero que luego, en las pesadillas de los sobrevivientes, se repite en una cámara lenta, eterna y tortuosa. El punto de no retorno llega con un silencio engañoso, una desconexión total entre el volante y las ruedas. La Toyota Land Cruiser 300, esa fortaleza de 5 toneladas, deja de obedecer. La física newtoniana reclama su deuda y lo hace con una brutalidad exquisita. Cuando los neumáticos pierden la batalla contra la película de agua, la inercia se convierte en el único conductor. El vehículo no gira,
se proyecta. La masa colosal, impulsada por una energía cinética monstruosa, acumulada a 140 km por hora, ignora la curva y sigue una trayectoria rectilínea hacia el abismo, transformándose de un transporte de lujo en un proyectil balístico fuera de control. El conductor grita, pero su cresón voz se pierde en el rugido de la catástrofe inminente. Sus maniobras desesperadas de contravolante son inútiles, gestos vacíos de un hombre que intenta detener una luz con las manos desnudas. El primer impacto es contra la barrera de contención lateral, una estructura de acero galvanizado diseñada para detener sedanes familiares, no tanques de guerra disfrazados. El choque no es un golpe seco, sino un desgarro violento. El blindaje VR9 del parachoques delantero actúa como un ariete medieval, cortando el metal de la barandilla como si fuera mantequilla tibia. Las chispas saltan en un abanico cegador, iluminando la penumbra de la tormenta, mientras el sonido del metal gritando contra el metal perfora los tímpanos, un chillido agudo y mecánico que suena como el lamento de una bestia herida. Pero la barrera cede, y la rueda delantera derecha se engancha en un poste de soporte arrancado de cuajo. Este es el momento crítico, el instante en que la gravedad traiciona definitivamente a la obra maestra. Al trabarse la rueda, la energía de avance no tiene a dónde ir y se convierte instantáneamente en energía rotacional. El centro de gravedad, peligrosamente alto por el peso del techo blindado, actúa como una palanca mortal. La camioneta se levanta del suelo, desafiando su propia masa, y comienza a girar en el aire. Aquí es donde la ironía del blindaje se revela en su forma más cruel. En un accidente normal, la carrocería de un coche moderno se arruga y se deforma, sacrificándose como un acordeón para absorber la energía del impacto y proteger a los ocupantes. Es la zona de deformación programada. Pero la Land Cruiser de Maduro no puede deformarse. Ha sido rigidizada hasta la locura para resistir granadas y fusiles de asalto. Es una caja indeformable. Por lo tanto, toda esa violencia cinética, toda esa fuerza de desaceleración brutal, no es absorbida por el chasis. Se transmite directa, pura y sin filtrar a los cuerpos que van dentro. Nicolás Maduro, en su asiento trasero de cuero premium, experimenta un cambio de fuerzas G que rompe huesos. Su cuerpo es arrojado contra los cinturones de seguridad con la fuerza de un martillazo hidráulico. Dentro de la cabina, el mundo se convierte en una licuadora de violencia. Los objetos sueltos, teléfonos, botellas de agua, armas de los escoltas, se convierten en metralla interna, volando a velocidades letales en un espacio confinado. El vehículo golpea el suelo con el techo primero. El sonido es aterrador, un boom sordo y profundo, como una explosión subterránea, seguido por el crujido de los cristales blindados. Estos vidrios, compuestos de múltiples capas de policarbonato y vidrio templado, no estallan en 1000 pedazos como los de un coche normal. Se agrietan formando una telaraña blanca, opaca y claustrofóbica, atrapando a los ocupantes en una tumba de luz difusa. La estructura del techo, reforzada con vigas de acero balístico, aguanta el peso del impacto sin colapsar, pero el golpe es tan salvaje que el chasis mismo se retuerce. La camioneta rueda 1, 2, 3 veces por la pendiente, desintegrando la vegetación, arrancando árboles pequeños y rocas en su descenso al infierno. Cada vuelta es un terremoto personal para los que van dentro. El sistema de suspensión, esa maravilla tecnológica que costó miles de dólares, se arranca de cuajo. Los ejes se parten y las ruedas blindadas salen despedidas como balas de cañón errantes, rebotando montaña abajo. Finalmente, la inercia se agota y la bestia se detiene, yaciendo sobre un costado, humeante y derrotada. No hay sangre visible desde el exterior, solo aceite hidráulico, refrigerante y combustible derramándose sobre la tierra mojada, mezclándose con el vapor que sube del motor destrozado. La imagen es de una violencia estética perturbadora. La pintura negra inmaculada ahora está rayada hasta el metal vivo. Los faros LED parpadean erráticamente en una agonía eléctrica, y el silencio que sigue es aún más pesado que el ruido del choque. Dentro de esa cápsula, el sistema de extinción de incendios automático se dispara, llenando la cabina de un polvo químico blanco que dificulta la respiración y la visión, creando una atmósfera fantasmal. Los ocupantes están allí, atrapados en su fortaleza invulnerable que ahora es una prisión. No los ha matado una bala de la oposición, ni un misil del imperio. Los ha aplastado su propio miedo,
materializado en 5 toneladas de acero que la física se negó a perdonar. La profecía mecánica se ha cumplido. El exceso de protección se ha convertido en la causa de la destrucción. El estruendo del metal retorciéndose cesa abruptamente, dando paso a un silencio que pesa más que el mismo acero blindado. Es un vacío auditivo antinatural, solo roto por el siseo del vapor que escapa del radiador perforado y el goteo rítmico de fluidos vitales sobre la tierra removida. Durante los primeros segundos, el mundo parece contener la respiración. La caravana de escoltas, que venía rezagada por la cortina de lluvia, frena con un rechinar de llantas desesperado, derrapando peligrosamente cerca del borde del abismo. Lo que sigue es una coreografía del pánico absoluto. Hombres vestidos de negro, armados hasta los dientes con fusiles de asalto rusos y rostros cubiertos por el terror, saltan de las camionetas de apoyo. Son la élite de la casa militar, entrenados para repeler emboscadas, para neutralizar francotiradores y para formar muros humanos contra multitudes furiosas. Pero no están entrenados para esto. No hay enemigo visible a quien disparar. No hay un objetivo que neutralizar. Su adversario es un amasijo de hierro humeante y deforme que yace volcado en la cuneta, y su impotencia ante la catástrofe mecánica es palpable. El primer instinto es la extracción, pero aquí surge el segundo acto, la tragedia técnica. Las puertas de la Toyota Land Cruiser 300, esas mismas puertas que fueron reforzadas con capas de cerámica y acero balístico para ser impenetrables desde el exterior, ahora son una trampa mortal. El impacto ha deformado el marco del chasis lo suficiente como para trabar los mecanismos de cierre. Las manillas exteriores, diseñadas para no ceder ante tirones humanos, se convierten en burlas estáticas ante los esfuerzos frenéticos de los guardaespaldas. Golpean los cristales con las culatas de sus armas, pero el vidrio blindado, diseñado para detener proyectiles de calibre 50, ni siquiera se astilla bajo los golpes. La cápsula de seguridad perfecta se ha transformado en una bóveda bancaria sellada herméticamente, con el activo más valioso de la nación atrapado dentro, posiblemente herido, posiblemente asfixiándose con el humo de los airbags y los extintores. Se necesitan herramientas hidráulicas pesadas, las mandíbulas de la vida, para abrir esa lata de sardinas de alta tecnología, herramientas que no viajan en una caravana presidencial obsesionada con la velocidad y la huida, no con el rescate. Mientras los minutos se estiran como horas en la ladera lluviosa, la noticia comienza a filtrarse por las grietas digitales del país. En Venezuela, la verdad viaja más rápido por WhatsApp y Twitter que por los canales oficiales del Estado. Una foto borrosa, tomada clandestinamente por un conductor que pasaba en el carril contrario, antes de que la Guardia Nacional cerrara la autopista, se vuelve viral en segundos. Muestra la silueta inconfundible de la bestia negra volcada, rodeada de hombres armados. El país se paraliza. La incertidumbre es un veneno que se propaga instantáneamente. En los barrios, en las colas de gasolina, en los cuarteles, la pregunta no es ¿cómo están?, sino ¿qué pasó realmente? La maquinaria de propaganda del régimen, normalmente tan aceitada, se atasca ante la falta de un guión preestablecido. El Palacio de Miraflores entra en un estado de catatonia operativa. Los teléfonos rojos suenan sin respuesta. Los ministros se miran con recelo, calculando lealtades y rutas de escape por si el vacío de poder se confirma. Inmediatamente, la narrativa se fractura en dos realidades paralelas. Por los altavoces de la televisión estatal, BTV, comienza a sonar música clásica, un presagio ominoso que los venezolanos conocen demasiado bien desde los tiempos de Chávez. Luego, un comunicado escueto habla de un incidente menor, una falla mecánica controlada, debido a las inclemencias del tiempo, asegurando que el presidente está ileso y al mando. Pero en la calle, la teoría del accidente no convence a nadie. En una nación donde la política es una guerra de sombras, la casualidad no existe. Comienzan a circular las teorías de conspiración más oscuras. Fue un sabotaje interno. Una facción disidente del ejército manipuló ¿Los frenos? ¿Fue un ataque electromagnético invisible orquestado desde el norte? La paranoia que Maduro sembró durante años ahora florece salvajemente en su contra. Nadie cree que una camioneta de $300.000, revisada obsesivamente, pueda simplemente fallar. La gente necesita un villano, una trama, porque aceptar que la simple física y la incompetencia pueden derribar a un gobierno es demasiado aterrador o demasiado banal.
En el lugar del siniestro, la escena se vuelve dantesca con la llegada de los equipos de rescate especializados y la DGCIM, Contrainteligencia Militar. Se establece un perímetro de seguridad de kilómetros. Se confiscan celulares a los bomberos y paramédicos. Se amenaza a los testigos. La prioridad no es solo la salud del mandatario, sino el control de la información. El vehículo destrozado no es tratado como evidencia de tránsito, sino como un secreto de Estado. Se ordena cubrir los restos con lonas negras gigantes, ocultando la humillación del acero retorcido. Grúas militares de gran tonelaje llegan para levantar el cadáver de la máquina, operando con una brutalidad eficiente. No habrá peritaje independiente, no habrá informe técnico de Toyota Japón. Esa chatarra de lujo, con sus secretos de blindaje y sus fallas estructurales expuestas, desaparecerá. La oscuridad de algún hangar militar, lejos de las miradas curiosas. Lo que queda en el asfalto es una mancha de aceite erizada que la lluvia intenta lavar sin éxito, y una atmósfera densa, cargada de preguntas sin respuesta que perseguirán al régimen mucho después de que se curen las heridas físicas. La invencibilidad se ha roto, y todos, desde el general más alto hasta el ciudadano más humilde, han visto que el rey y su carruaje son mortales. El destino final de la Toyota Land Cruiser 300 siniestrada no es una compactadora de chatarra industrial ni un depósito de evidencias de tránsito. Lugares mundanos reservados para los accidentes de los ciudadanos comunes. Para un vehículo que ha contenido la sacralidad del líder supremo y que ha fallado en su misión divina de protegerlo, el final es mucho más oscuro y reservado. Bajo la cobertura de la noche, los restos de la bestia son transportados en una plataforma de carga cubierta con lonas militares hacia las profundidades de Fuerte Tiuna o a los sótanos inexpugnables de la sede de la DGCIM en Boleíta. Allí, en un hangar sin ventanas y con aire acondicionado gélido, la camioneta se convierte en un objeto de culto inverso. Un tótem maldito que nadie quiere mirar a los ojos. No se desmantela para vender sus piezas. Eso sería un sacrilegio y un riesgo de seguridad nacional. Se desmantela para borrar la historia, para pulverizar la evidencia de la vulnerabilidad. Pero entre los soldados reclutas que hacen guardia en esos pasillos subterráneos, las historias comienzan a tejerse con la rapidez del miedo. Se susurra que la máquina gime por las noches, que el metal, enfriándose, emite sonidos que se parecen demasiado a lamentos humanos, o que aquellos que se atrevieron a robar un recuerdo del naufragio, un emblema de Toyota, un trozo de cuero chamuscado, sufrieron desgracias personales inmediatas, enfermedades repentinas, ruina financiera o accidentes domésticos inexplicables. La leyenda de la maldición se alimenta de la propia paranoia del régimen. Se convoca nuevamente a los babalaos y sacerdotes de Ifá, no para reparar el motor, sino para limpiar, espiritualmente, los restos antes de su destrucción total. Creen fervientemente que el accidente no fue un fallo de los frenos o un error de cálculo del centro de gravedad, sino un trabajo oscuro enviado por enemigos invisibles que lograron penetrar el aura del vehículo. El coche, en su visión distorsionada de la realidad, absorbió el golpe metafísico destinado a Maduro. Se convierte en un mártir mecánico, cargado de una energía residual tan tóxica que debe ser sellada en concreto o fundida hasta que no quede ni un solo átomo de su estructura original. Este pensamiento mágico es peligroso porque anula cualquier posibilidad de aprendizaje técnico. Al culpar a los espíritus y a las conspiraciones, se ignora la lección fundamental de la física. No se puede cargar infinitamente un chasis sin pagar las consecuencias. La incompetencia se disfraza de guerra espiritual, y así, el error está condenado a repetirse. Y se repite. Casi antes de que el humo se disipe de la escena del desastre, ya hay una nueva orden de compra circulando por los canales financieros oscuros de Turquía o Rusia. La respuesta de Maduro al trauma no es la humildad ni la reducción de su perfil. Es la escalada. Si el blindaje nivel VR9 falló, entonces el próximo vehículo debe tener nivel VR10. Si la camioneta pesaba 5 toneladas, la próxima pesará 6. Es una huida hacia adelante, una carrera armamentista contra la muerte, donde el único perdedor es la propia máquina. Los nuevos modelos llegan, más grandes, más pesados, más grotescos, incorporando sistemas de guerra electrónica más potentes y cápsulas de supervivencia más herméticas.
El ciclo se reinicia con una precisión macabra. Se vuelve a realizar el bautizo con sangre de gallo en los rines, se vuelve a saturar la suspensión y se vuelve a subir al líder paranoico en una bomba de tiempo que es, matemáticamente, más inestable que la anterior. Este cementerio secreto de vehículos presidenciales no es solo un depósito de chatarra, es un museo de la decadencia política de Venezuela. Allí yacen, metafóricamente, los fantasmas de los Cadillacs de Pérez Jiménez, los vehículos austeros de la democracia fallida y las primeras camionetas blindadas de Chávez, cada una contando la historia de una era y su colapso. Pero las Land Cruiser de Maduro ocupan un lugar especial en este panteón de hierro retorcido. Son el símbolo de un poder que se ha aislado tanto de la realidad que cree poder legislar sobre la gravedad. La maldición no reside en el objeto inanimado, el metal es inocente. La verdadera maldición es la hubris, la desmesura de un hombre que cree que puede blindarse contra el odio de un país entero y contra las leyes inmutables del universo. Mientras Nicolás Maduro siga buscando su seguridad en el grosor del acero y no en la legitimidad de su mandato, sus vehículos seguirán siendo ataúdes en espera, y cada viaje será una ruleta rusa jugada en las autopistas deterioradas de una nación que observa, espera y, en silencio, cuenta los días para el próximo impacto. El ciclo no se rompe, simplemente se recarga, más pesado y más letal que antes. Al final, cuando las luces estroboscópicas de las patrullas se apagan y el eco de la colisión se desvanece en la memoria de la autopista, lo que queda no es una discusión política ni un debate sobre ideologías fallidas. Lo que permanece es una verdad cruda, fría y universal. La carretera es el gran igualador. El asfalto no reconoce rangos militares, no se inclina ante decretos presidenciales, ni tiembla ante cuentas bancarias en paraísos fiscales. A 140 km por hora, bajo una lluvia torrencial, un dictador y un ciudadano común son Exactamente lo mismo. Organismos biológicos frágiles, viajando dentro de proyectiles de metal que obedecen ciegamente a las leyes de Newton. La historia de las Toyota Land Cruiser 300 de Nicolás Maduro no es solo una crónica sobre el despilfarro o la corrupción. Es una fábula moderna sobre la soberbia humana. Nos enseña que existe un límite físico para el miedo. Podemos intentar blindarnos contra el mundo exterior. Podemos envolvernos en capas y capas de acero balístico VR-9 para que nada nos toque. Pero al hacerlo, a menudo creamos las mismas condiciones que garantizan nuestra destrucción. La obsesión por la seguridad total es una ilusión costosa. Al convertir un vehículo en una fortaleza inexpugnable, se sacrifica su esencia, su agilidad y su capacidad de perdonar errores. Esta paradoja mecánica sirve como un espejo perfecto del poder que transporta. Un régimen que se ha vuelto tan pesado, tan rígido y tan aislado de la realidad que ha perdido la capacidad de maniobrar, volviéndose vulnerable a su propia inercia. El dinero puede comprar la ingeniería más avanzada de Japón y la lealtad temporal de un ejército, pero no puede sobornar a la gravedad ni negociar con la fuerza centrífuga. Esa es la lección final que yace entre los hierros retorcidos en algún hangar secreto de Caracas. La verdadera seguridad no proviene del grosor del blindaje, sino de la prudencia, del respeto por los límites y de la comprensión de que, tarde o temprano, todo lo que sube con arrogancia artificial debe bajar con violencia natural. Ahora, la pregunta queda abierta sobre su mesa. ¿Creen ustedes que estas fallas son simplemente el resultado de una mala ingeniería y una sobrecarga de peso? ¿O hay algo más oscuro, una maldición histórica que persigue a quienes se sientan en el trono de Miraflores? ¿Es la física la que castiga o es el karma de una nación el que empuja el volante? Déjenme su veredicto en los comentarios, porque en este canal la verdad siempre se encuentra en los detalles que otros ignoran. Si esta inmersión en la oscuridad del poder y la mecánica les ha helado la sangre, suscríbanse y activen la campana. Hay muchas otras máquinas malditas esperando en los garajes de la historia, y nosotros apenas estamos encendiendo los motores. Hasta la próxima ruta.